Hola a todos los amigos del canal, estamos reunidos nuevamente en una jornada nueva de lecturas del Código Civil. En el capítulo anterior revisamos y terminamos lo que correspondía a la remoción de los tutores y curadores, que fue el título 32 del libro primero de las personas. Y ahora nos toca un tema nuevo que corresponde a las personas jurídicas, el título 33. Con respecto al artículo 545, nos señala de las personas jurídicas y sus especies. Nos señala el artículo que se llama persona jurídica una persona ficticia capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Las personas jurídicas son de dos especies, dos puntos, corporaciones y fundaciones de beneficencia pública. Las corporaciones de derecho privado se llaman también asociaciones. Una asociación se forma por una reunión de personas en torno a objetivos de interés común a los asociados. Por su parte, una fundación mediante la afectación de bienes a un fin determinado de interés general. Hay personas jurídicas que participan de uno y otro carácter. Por su parte, no señala de las fundaciones o corporaciones que no son personas jurídicas. El artículo 546 nos dice: no son personas jurídicas las fundaciones o corporaciones que no se hayan establecido en virtud de una ley o que no se hayan constituido conforme a las reglas de este título. El artículo 547 de las sociedades, corporaciones y fundaciones no sujetas a las reglas de este título. Nos señala las sociedades industriales no están comprendidas en las disposiciones de este título. Sus derechos y obligaciones son reglados según su naturaleza por otros títulos de este código y por el Código de Comercio. Tampoco se extienden las disposiciones de este título a las corporaciones o fundaciones de derecho público como la nación, el fisco, las municipalidades, las iglesias, las comunidades religiosas y los establecimientos que se costean con fondos del erario. Estas corporaciones y fundaciones se rigen por leyes y reglamentos especiales. El artículo 548 nos señala del acto constitutivo, de sus formalidades y de las objeciones y reclamaciones. Así, el artículo 548 nos señala que el acto por el cual se constituyan las asociaciones o fundaciones constará en una escritura pública o privada suscrita ante notario oficial del registro civil o funcionario municipal autorizado por el alcalde. Copia del acto constitutivo autorizada por el ministro de Fe o funcionario ante el cual fue otorgado deberá depositarse en la Secretaría Municipal del domicilio de la persona jurídica en formación dentro del plazo de 30 días contados desde su otorgamiento. Este plazo no regirá para las fundaciones que se constituyan conforme a disposiciones testamentarias. Dentro de los 30 días siguientes a la fecha del depósito, el secretario municipal podrá objetar fundadamente la constitución de la asociación o fundación, si no se hubiere cumplido los requisitos que la ley o el reglamento señalen. No se podrán objetar las cláusulas de los estatutos que reproduzcan los modelos aprobados por el Ministerio de Justicia. La objeción se notificará al solicitante por carta certificada. Si al vencimiento de este plazo el secretario municipal no hubiere notificado observación alguna, se entenderá por el solo Ministerio de la Ley que no objeta la constitución de la organización y se procederá de conformidad al inciso quinto. Sin perjuicio de las reclamaciones administrativas y judiciales procedentes, la persona jurídica en formación deberá subsanar las observaciones formuladas dentro del plazo de 30 días contado desde su notificación. Los nuevos antecedentes se depositarán en la Secretaría Municipal, procediéndose conforme al inciso anterior. El órgano directivo de la persona jurídica en formación se entenderá facultado para introducir en los estatutos las modificaciones que se requieran para estos efectos. Si el secretario municipal no tuviera objeciones a la Constitución o vencido el plazo para formularlas de oficio y dentro del quinto día el secretario municipal
archivará copia de los antecedentes de la persona jurídica y los remitirá al Servicio de Registro Civil e Identificación para su inscripción en el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin fines de lucro, a menos que el interesado solicitare formalmente hacer la inscripción de manera directa. La asociación o fundación gozará de personalidad jurídica a partir de esta inscripción. El artículo 548-1 nos señala de las menciones que debe contener el acto constitutivo. Nos señala que en el acto constitutivo, además de individualizarse a quienes comparezcan otorgándolo, se expresará la voluntad de constituir una persona jurídica, se aprobarán sus estatutos y se designarán las autoridades inicialmente encargadas de dirigirla. El artículo 548-2 nos señala del contenido de los estatutos de las personas jurídicas. Los estatutos de las personas jurídicas a que se refiere este título deberán contener 2 puntos. Letra A, el nombre y domicilio de la persona jurídica. Letra B, la duración cuando no se la constituya por tiempo indefinido. Letra C, la indicación de los fines que está destinada. Letra D, los bienes que forman su patrimonio inicial, si los hubiere, y la forma en que se aporten. Letra E, las disposiciones que establezcan sus órganos de administración, cómo serán integrados y las atribuciones que les correspondan. Y letra F, las disposiciones relativas a la reforma de estatutos y a la extinción de la persona jurídica, indicándose la institución sin fines de lucro a la cual pasarán sus bienes en este último evento. Los estatutos de toda asociación deberán determinar los derechos y obligaciones de los asociados, las condiciones de incorporación y la forma y motivos de exclusión. Los estatutos de toda fundación deberán precisar además los bienes o derechos que aporte el fundador a su patrimonio, así como las reglas básicas para la aplicación de los recursos al cumplimiento de los fines fundacionales y para la determinación de los beneficiarios. Por su parte, el artículo 548-3 nos señala del nombre de las personas jurídicas. El nombre de las personas jurídicas a que se refiere este título deberá hacer referencia a su naturaleza, objeto o finalidad. El nombre no podrá coincidir o tener similitud susceptible de provocar confusión con ninguna otra persona jurídica u organización vigente, sea pública o privada, ni con personas naturales, salvo con el consentimiento expreso del interesado o sus sucesores o hubieren transcurrido 20 años desde su muerte. Con respecto al artículo 548-4, nos señala del recurso a la justicia de aquellos a quienes irrogaren perjuicio los estatutos de la corporación. Todos aquellos a quienes los estatutos de la corporación irrogaren perjuicio podrán recurrir a la justicia en procedimiento breve y sumario para que éstos se corrijan o se repare toda lesión o perjuicio que de la aplicación de dichos estatutos les haya resultado o pueda resultarles. El artículo 549 señala del patrimonio de la corporación. Los que pertenecen a una corporación no pertenecen ni en todo ni en parte a ninguno de los individuos que la componen, y recíprocamente las deudas de una corporación no dan a nadie derecho para demandarlas en todo o parte a ninguno de los individuos que componen la corporación, ni dan acción sobre los bienes propios de ellos, sino sobre los bienes de la corporación. Sin embargo, los miembros pueden, expresándolo, obligarse en particular al mismo tiempo que la corporación se obliga colectivamente, y la responsabilidad de los miembros será entonces solidaria si se estipula expresamente solidaridad. Pero la responsabilidad no se extiende a los herederos, sino cuando los miembros de la corporación los hayan obligado expresamente. Si una corporación no tiene existencia legal, según el artículo 546, sus actos colectivos obligan a todos y cada uno de sus miembros solidariamente. El artículo 550 nos señala de la asamblea de la corporación. La mayoría de los miembros de una corporación que tengan según sus estatutos voto deliberativo será considerada como una asamblea o reunión legal de la corporación entera. La asamblea se reunirá ordinariamente una vez al año y extraordinariamente cuando lo exijan las necesidades de la asociación. La voluntad de la mayoría de la asamblea es la voluntad de la corporación.
todo lo cual se entiende sin perjuicio de las modificaciones que los estatutos de la corporación prescriben a este respecto. El artículo 551, por su parte, nos señala de la dirección y administración de una asociación. La dirección y administración de una asociación recaerá en un directorio de al menos 3 miembros, cuyo mandato podrá extenderse hasta por 5 años. No podrán integrar el directorio personas que hayan sido condenadas a pena aflictiva. El director que durante el desempeño del cargo fuere condenado por crimen o simple delito o incurriere en cualquier otro impedimento o causa de inhabilidad o incompatibilidad establecida por la ley o los estatutos, cesarán en sus funciones, debiendo el directorio nombrar a un reemplazante que durará en sus funciones el tiempo que reste para completar el periodo del director reemplazado. El presidente del directorio lo será también de la asociación, la representará judicial y extrajudicialmente y tendrá las demás atribuciones que los estatutos señalen. El directorio sesionará con la mayoría absoluta de sus miembros y sus acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los asistentes, decidiendo en caso de empate el voto del que presida. El directorio rendirá cuenta ante la asamblea de la inversión de los fondos y de la marcha de la asociación durante el periodo en que ejerza sus funciones. Cualquiera de los asociados podrá pedir información acerca de las cuentas de la asociación, así como de sus actividades y programas. El artículo 551-1 nos señala de la gratuidad del cargo de director y de la limitación a esta regla. Los directores ejercerán su cargo gratuitamente, pero tendrán derecho a ser reembolsados de los gastos autorizados por el directorio que justificaren haber efectuado en el ejercicio de su función. Sin embargo, y salvo que los estatutos dispusieran lo contrario, el directorio podrá fijar una retribución adecuada a aquellos directores que presten a la organización servicios distintos de sus funciones como directores. De toda remuneración o retribución que reciban los directores o las personas naturales o jurídicas que les son relacionadas por parentesco o convivencia o por interés o propiedad, deberá darse cuenta detallada a la asamblea o tratándose de fundaciones al directorio. La regla anterior se aplicará respecto de todo asociado a quien la asociación encomiende alguna función remunerada. Por su parte, el artículo 551-2 señala de la responsabilidad de los directores. Nos dice que en el ejercicio de sus funciones los directores responderán solidariamente hasta de la culpa leve por los perjuicios que causaren a la asociación. El director que quiera salvar su responsabilidad por algún acto o acuerdo del directorio deberá hacer constar su oposición, debiendo darse cuenta de ello en la próxima asamblea. De los actos del representante de la corporación. El artículo 552 nos señala que los actos del representante de la corporación, en cuanto no excedan de los límites del ministerio que se le ha confiado, son actos de la corporación. En cuanto excedan de estos límites, solo obligan personalmente al representante. Con respecto al artículo 553, señala de los estatutos de una corporación y de su fuerza obligatoria. Los estatutos de una corporación tienen fuerza obligatoria sobre todo ella, y sus miembros están obligados a obedecerlos bajo las sanciones que los mismos estatutos impongan. La potestad disciplinaria que le corresponda a una asociación sobre sus asociados se ejercerá a través de una comisión de ética, tribunal de honor u otro organismo de similar naturaleza, que tendrá facultades disciplinarias respecto de los integrantes de la respectiva asociación, las que ejercerá mediante un procedimiento racional y justo, con respeto de los derechos que la Constitución, las leyes y los estatutos confieran a sus asociados. En todo caso, el cargo en el órgano de administración es incompatible con el cargo en el órgano disciplinario. El artículo 554 está derogado. El artículo 555 señala del castigo de los delitos de fraude, dilapidación y malversación. Los delitos de fraude, dilapidación y malversación de los fondos de la corporación se castigarán con arreglo a sus estatutos, sin perjuicio de lo que dispongan sobre los mismos delitos las leyes comunes. El artículo 556, por su parte, nos señala del patrimonio de las asociaciones y fundaciones. El artículo 556 señala: las asociaciones y fundaciones podrán adquirir, conservar y enajenar toda clase de bienes a título gratuito u oneroso por acto entre vivos o por causa de muerte.
El patrimonio de una asociación se integrará además por los aportes ordinarios o extraordinarios que la Asamblea imponga a sus asociados con arreglo a los estatutos. Las rentas, utilidades, beneficios o excedentes de la asociación no podrán distribuirse entre los asociados ni aun en caso de disolución. El artículo 557, por su parte, señala de la fiscalización de las asociaciones y fundaciones. Corresponderá al Ministerio de Justicia la fiscalización de las asociaciones y fundaciones. En ejercicio de esta potestad podrá requerir a sus representantes que presenten para su examen las actas de las asambleas y de las sesiones de directorio, las cuentas y memorias aprobadas, libros de contabilidad, de inventario y de remuneraciones, así como cualquier otra información respecto del desarrollo de sus actividades. El Ministerio de Justicia podrá ordenar a las corporaciones y fundaciones que subsanen las irregularidades que comprobare o que se persigan las responsabilidades pertinentes, sin perjuicio de requerir del juez las medidas que fueren necesarias para proteger de manera urgente y provisional los intereses de la persona jurídica o de terceros. El incumplimiento de las instrucciones impartidas por el Ministerio de Justicia se mirará como infracción grave a los estatutos. Con respecto al artículo 557-1, señala de la contabilidad y auditoría. Las personas jurídicas regidas por este título estarán obligadas a llevar contabilidad de conformidad con los principios de contabilidad de aceptación general. Deberán además confeccionar anualmente una memoria explicativa de sus actividades y un balance aprobado por la Asamblea o en las fundaciones por el directorio. Las personas jurídicas cuyo patrimonio o cuyos ingresos totales anuales superen los límites definidos por resolución del Ministerio de Justicia deberán someter su contabilidad, balance general y estados financieros al examen de auditores externos independientes designados por la Asamblea de Asociados o por el directorio de la Fundación de entre aquellos inscritos en el registro de auditores externos de la Superintendencia de Valores y Seguros. El artículo 557-2 no señala de las rentas de las asociaciones y fundaciones y de su destino. Las asociaciones y fundaciones podrán realizar actividades económicas que se relacionen con sus fines. Asimismo, podrán invertir sus recursos de la manera que decidan sus órganos de administración. Las rentas que se perciban de estas actividades solo deberán destinarse a los fines de la asociación o fundación o a incrementar su patrimonio. El artículo 557-3 señala de ciertos libros o registros que han de llevar las asociaciones y fundaciones. De las deliberaciones y acuerdos del directorio y en su caso de las asambleas, se dejará constancia en un libro o registro que asegure la fidelidad de las actas. Las asociaciones y fundaciones deberán mantener permanentemente actualizados registros de sus asociados, directores y demás autoridades que prevean sus estatutos. El artículo 558 señala de la modificación de los estatutos de una asociación o fundación. La modificación de los estatutos de una asociación deberá ser acordada por la asamblea citada especialmente con ese propósito. La disolución o fusión con otra asociación deberá ser aprobada por 2/3 de los asociados que asistan a la respectiva asamblea. Los estatutos de una fundación solo podrán modificarse por acuerdo del directorio, previo informe favorable del ministerio, siempre que la modificación resulte conveniente al interés fundacional. No cabrá modificación si el fundador lo hubiere prohibido. El Ministerio de Justicia emitirá un informe respecto al objeto de la fundación, como asimismo del órgano de administración y dirección en cuanto a su generación, integración y atribuciones. En todo caso, deberá cumplirse con las formalidades establecidas en el artículo 548. De las causas de disolución de una asociación, el artículo 559 nos señala las asociaciones se disolverán, letra A, por el vencimiento del plazo de su duración, si lo hubiera, letra B, por acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria, cumpliendo los requisitos formales establecidos en el artículo 558, letra C, por sentencia judicial ejecutoriada en caso de, número 1, estar prohibida por la Constitución o la ley o infringir gravemente sus estatutos o, número 2, haberse realizado íntegramente su fin o hacerse imposible su realización y, letra D, por las demás causas previstas en los estatutos y en las leyes.
La sentencia a que se refiere la letra C precedente solo podrá dictarse en juicio incoado a requerimiento del Consejo de Defensa del Estado en procedimiento breve y sumario, el que ejercerá la acción previa petición fundada del Ministerio de Justicia. En el caso a que se refiere el número 2 de la letra C precedente, podrá también dictarse en juicio promovido por la institución llamada a recibir los bienes de la asociación o fundación en caso de extinguirse. El artículo 560, por su parte, se encuentra derogado. El 561 señala de la disposición de la propiedad de una corporación disuelta. Disuelta una corporación, se dispondrá de sus propiedades en la forma que para este caso hubieran prescrito sus estatutos, y si en ellos no se hubiere previsto este caso, pertenecerán dichas propiedades al Estado con la obligación de emplearlas en objetos análogos a los de la institución. Tocará al presidente de la República señalarlos. Por su parte, el artículo 562 nos señala de los estatutos de las fundaciones de beneficencia. Las fundaciones de beneficencia se hayan de administrarse. Las fundaciones de beneficencia que hayan de administrarse por una colección de individuos se regirán por los estatutos que el fundador les hubiere dictado, y si el fundador no hubiere manifestado su voluntad a este respecto o solo la hubiere manifestado incompletamente, se procederá en la forma indicada en el inciso segundo del artículo 558. El artículo 563 señala de las reglas sobre las corporaciones que se aplican a las fundaciones de beneficencia. Lo que en los artículos 549 hasta el 561 se dispone acerca de las corporaciones y de los miembros que las componen, se aplicarán a las fundaciones de beneficencia y a los individuos que las administran. Del efecto de perecer los bienes de una fundación, en el 564 nos dice que las fundaciones perecen por la destrucción de los bienes destinados a su manutención. Con esto termina lo que corresponde al libro primero de las personas. En definitiva, lo que vimos en el título de hoy fue el título 32, me parece, no, perdón, el título 33 de las personas jurídicas. Es decir, el libro de las personas termina con el título 33 de las personas jurídicas. Y lo que viene en el siguiente video va a corresponder al libro segundo del Código Civil. Libro segundo que va a tratar de los bienes y de su dominio, posesión, uso y goce. En el video anterior vamos a revisar el título primero de las varias clases de bienes.